En vídeos anteriores hemos trabajado todo el tiempo con la clase coche. A partir de ahora vamos a utilizar diferentes clases para poder mostrar el concepto de herencia, que es muy importante en programación orientada a objetos. De hecho, sin este concepto realmente la programación orientada a objetos no tendría mayor sentido que una simple curiosidad en cuanto a la programación, una especie de extensión de la programación modular, pero realmente no aportaría una gran potencia porque no nos permitiría de ninguna manera reutilizar código de una clase en otra. Bien, si recordamos, teníamos una clase vehículo con una serie de atributos y métodos que eran comunes a una serie de subclases como podían ser coche, camión, velero, avión, etcétera, que tenían unos atributos y métodos específicos. Nosotros hemos trabajado en todo momento con la clase coche, pero claro, esta clase tiene una serie de características muy concretas. Por ejemplo, es un vehículo a motor. Evidentemente también podemos tener vehículos que no son a motor. Bien, esta vez en lugar de tener directamente una clase coche, vamos a pensar que tenemos una clase vehículo con unos atributos de velocidad máxima, largo y ancho, unos atributos comunes para todos los objetos de la clase vehículo o de sus subclases, y tenemos dos métodos: iniciar marcha y detenerse. Por ejemplo, por herencia, en la clase coche hereda todos esos atributos anteriores, bueno, esos dos, velocidad máxima, tres, velocidad máxima, largo y ancho, y los métodos iniciar marcha y detenerse. Pero aparte de todo eso, va a tener una serie de atributos específicos de la clase coche, como son marca, modelo, color, puertas, cilindrada del motor. Y una serie de métodos, como ejemplo podríamos tener poner punto muerto, acelerar, accionar freno de mano. Estos son específicos de la clase coche. Naturalmente, como decíamos, también podríamos tener otro vehículo diferente, como por ejemplo la clase velero, en la cual, bueno, pues no tenemos motor ni por tanto tenemos todos los atributos y métodos asociados a la presencia de un motor. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es crear una clase vehículo, aunque vamos a hacerlo en un fichero nuevo, evidentemente, no en el fichero de clase coche, pero no vamos a cerrar el fichero coche, el clase coche, mejor dicho, porque lo vamos a tener en cuenta a la hora de crear la clase vehículo, que es más general. Vamos a crear un nuevo fichero, por tanto vamos a poner new Python file, lo vamos a llamar clase vehículos. Bien, pues vamos a crear una clase vehículo pues la cual va a tener, como siempre, un constructor y le vamos a pasar como parámetro la velocidad máxima. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la velocidad no se mide igual en la misma unidad en el caso de vehículos terrestres que en el caso de vehículos marinos, o que van por el mar o por el agua. En este último caso se utilizan los nudos. Así que vamos a utilizar también otro argumento más que se va a convertir en un atributo, por supuesto, que va a ser la unidad de velocidad. Unidad o unidades. También vamos a utilizar el largo y el ancho como atributos que le pasamos cuando creamos un objeto de la clase vehículo. Y podríamos introducir más argumentos para convertirse en atributos internos de la clase vehículo, pero si lo hacemos estamos condicionando enormemente a la clase vehículo, a las posibilidades de la clase vehículo. Es decir, si nosotros aquí pusiéramos, por ejemplo, cilindrada del motor, evidentemente estaríamos diciendo que el vehículo ya tiene motor y eso no hay que darlo por hecho. Así que lo único que vamos a hacer aquí es decir, además lo vamos a utilizar ya con notación de doble guión bajo, pues vamos a decir que la velocidad máxima es igual a la velocidad máxima que le estamos pasando como argumento y que
unidades pues igual. Todos los argumentos internos van a ser privados, únicamente accesibles a través de la clase, de esta clase, nunca desde el exterior. Si queremos acceder, tendremos que utilizar los métodos get y set. Así que de momento creamos todos estos atributos. A continuación podríamos ya ir creando los métodos get y set. Por ejemplo, en get velocidad máxima, sencillamente me va a devolver el self.velocidad máxima. Ya está. Podríamos decir get unidades self, pues lo que me va a hacer es devolver el self unidades. Y exactamente igual para largo y ancho. Y a continuación pues lo único que hacemos es establecer una velocidad máxima en el caso de que nosotros queramos utilizar directamente, acceder directamente a este atributo en modo de escritura. Entonces lo que hacemos es asignárselo directamente. Realmente esta es la misma línea de código del constructor, de la parte en la que se atribuye un valor al atributo velocidad máxima. Es exactamente igual. De hecho, yo podría copiar todo esto, pero bueno, tampoco importa demasiado porque no es que haya que copiar mucho código. Luego igual a largo, y por último set ancho igual ancho. Bien, ya tenemos los métodos get y set, o sea, métodos de lectura y escritura para los atributos velocidad máxima, unidades, largo y ancho. Realmente con esto tendríamos definida una clase vehículo muy sencilla, en el sentido de que no tiene grandes complicaciones, grandes métodos o métodos muy extensos que hagan muchísimas cosas ni nada por el estilo. Lo que sí podríamos incluir es una serie de atributos que nos digan si el vehículo está en marcha o no. Recordamos que en la clase coche teníamos una cosa que se llamaba en marcha motor, y también tenía una cosa que se llamaba velocidad, y bueno, la velocidad límite también, por supuesto. Todo esto se podría utilizar, podríamos decir que en principio, aunque no se diga desde el constructor, no se diga o no se pase como atributo, sin embargo la velocidad, o sea, el estado de estar en marcha está falso. Y a continuación podríamos decir que la velocidad en principio es 0. Lo que pasa es que evidentemente esto va a cambiar en el momento en que el vehículo inicie su marcha. Y ya con esto sí que tendríamos definido bastante bien lo que es una clase vehículo, todos sus atributos y métodos importantes. Podríamos, bueno, por supuesto, de nuevo tendríamos que utilizar los métodos
que devolverían los atributos de velocidad y también set velocidad igual a velocidad. De momento dejamos esto así, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor no podemos en cualquier momento asignarle una velocidad arbitraria a un vehículo. A lo mejor, por ejemplo, en el caso del coche, veíamos que no podíamos utilizar una velocidad arbitraria porque el coche podría estar parado, su motor. Por tanto, no podíamos atribuirle una velocidad en ese momento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir un método que me va a decir si el vehículo está en marcha o no. Perdón, ahora. Y esto es tan fácil como devolver la propiedad o el atributo self en marcha. Self en marcha, que si recordamos está puesto en principio a false, pero también podría tomar el valor true. De hecho, pues nosotros podríamos crear un set en marcha y pasarle el valor true o false, pero muchas veces los métodos set también podríamos nombrarlos de otra manera. Por ejemplo, en el caso de poner el vehículo en marcha, podríamos decir poner en marcha, y lo único que va a hacer es decir que el atributo en marcha igual a true. Y podríamos también crear otro parar, que sería lo mismo que poner en marcha a false, pero vamos a poner sencillamente parar, o parar vehículo, mejor parar vehículo. Vamos a decir que en marcha igual false. Ya veremos que cuando vayamos a crear una clase llamada coche, poner en marcha en este caso será sinónimo de poner en marcha el motor, porque todavía no le asignamos una velocidad concreta. Y en el caso de cualquier otro vehículo, pues será diferente este método. En algunos casos en los que haya motor, pues habrá que poner el motor en marcha, y en los casos en los que no, pues sencillamente será prepararse para iniciar la marcha. De momento nosotros tenemos un método que me va a devolver el atributo en marcha para saber si el vehículo está en marcha o no, uno para ponerlo en marcha y otro para pararlo. Y ya con esto tendríamos prácticamente todos los atributos y métodos de la clase vehículo. Bueno, por lo menos todos los que por el momento estamos necesitando. A medida que vayamos programando, siempre puede surgir la necesidad de incluir nuevos atributos o nuevos métodos. A continuación vamos a crear la clase coche, que hereda los atributos y métodos de la clase vehículo, y lo decimos así, lo ponemos entre paréntesis, y con esto ya estamos diciendo que la clase coche hereda de la clase vehículo. Es importante tener en cuenta que tanto las definiciones de clases están a la misma altura, como vemos aquí. No debemos ponerlo en esta indentación, utilizando este tabulador, porque no sería correcto. ¿De acuerdo? No formaría parte de atributos ni métodos porque es una palabra nueva, una clase nueva. Entonces lo hacemos así. Lo primero que vamos a hacer es definir un constructor. Ese constructor va a tener propiedades como, por ejemplo, marca, modelo, cilindrada,
puertas, color, que serían propias de un coche. Y adicionalmente pues le vamos a añadir en la definición del constructor las propiedades que ya forman parte de la clase vehículo, es decir, por ejemplo, velocidad máxima, hemos dicho unidades, largo y ancho. Bueno, lo de las unidades lo vamos a ver ahora después, largo y ancho. Bueno, pues lo que tenemos que hacer a continuación es utilizar el constructor de la clase vehículo, de la subclase padre de la clase padre de la clase coche, que es la clase vehículo. Bueno, pues entonces de esta manera vamos a heredar en nuestra clase coche pues por lo menos el constructor de la clase vehículo. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues sencillamente nosotros no queremos repetir los atributos que hemos estado ya utilizando en la clase vehículo y que van a ser comunes, y esta es la palabra clave, comunes con la clase coche. Es decir, por ejemplo, yo ya sé que existe un atributo que se llama velocidad máxima presente en la clase vehículo. Bueno, pues yo llamo al constructor de la clase padre, que es vehículo, y lo llamo con el atributo de velocidad máxima. En cuanto a las unidades, para un coche siempre voy a tener en cuenta kilómetros por hora, y el largo y el ancho pues me va a venir dado por el constructor de la clase padre. ¿Y qué ocurre con el resto de atributos? Me refiero a marca, modelo, cilindrada, puertas y color. Pues que evidentemente no pueden quedar vacíos. Así que lo que vamos a hacer es pues lo que hacemos siempre cuando tenemos que asignar valores. En este caso estamos hablando ya de los atributos propios de la clase coche. Ya no son propios de la clase vehículo, son especiales o especializados, digamos, utilizables por la clase coche, solamente por la clase coche, no por la clase vehículo. Y lo que estamos haciendo pues sencillamente es igualar los atributos internos a los parámetros que le estamos pasando al constructor de la clase coche. De esta manera pues ya tenemos creado el constructor de la clase coche, que a su vez llama al constructor de la clase vehículo, y que para unos ciertos atributos que son los comunes, y los que no son comunes, los que son propios de la clase coche, pues lo asignamos a los parámetros que le vayamos a pasar cuando vayamos a crear un coche. Eso lo veremos en el momento en que vayamos a hacer eso, lo de crear un coche, un objeto de la clase coche. Y como es costumbre, pues vamos a crear una serie de métodos get y set que me van a servir para tanto para obtener información o obtener un atributo en cuestión, uno solo, como también para asignarle un valor a un atributo concreto, como es el caso de los sets. El set marca, por ejemplo, lo que va a hacer es sencillamente decir esto, es decir, asignamos al atributo interno marca el valor del parámetro marca. Y lo mismo va a ser para todos los demás, es decir, para el modelo, pues devolvemos el modelo. ¿Por qué hacemos esto y no directamente, por ejemplo, utilizamos la notación punto? Por ejemplo, decimos print en un objeto, por ejemplo, decimos print mi coche punto marca.
Pues porque queremos encapsular los atributos de una clase determinada, bueno, de todas las clases que vamos a ir creando. Y accedemos a esos atributos a través de métodos, no a través de las propiedades directamente. Y bien, bueno, es de suponer que esto lo tenemos que hacer con todos aquellos atributos que nosotros vayamos realmente a utilizar. Es decir, si yo en un momento dado tengo que utilizar o acceder a la propiedad puertas, pues lógicamente lo haré a través de un método como este. Y así sucesivamente. Y hasta aquí este vídeo dedicado a la herencia. Como primera parte, obviamente necesitamos muchos más vídeos para desarrollar esta idea, que es una idea fundamental dentro de la programación orientada a objetos y en este caso en el lenguaje Python. Muchas gracias por ver este vídeo.